Una de las cosas que más ha impactado mi vida durante este año han sido los cambios que he venido haciendo día a día. Uno, porque normalmente cuando iniciamos el año y lo que yo hice fue crear mi mapa de sueños y deseando muchas cosas, muchos cambios, teniendo nuevos hábitos, nuevas rutinas, adaptándome a esta nueva vida de mamá, a nuevas oportunidades laborales, a proyectos que tenemos como familia. Pero luego también me empecé a cuestionar muchas cosas y dentro de las cosas que me empecé a cuestionar es, así como queremos agregar cosas a nuestra lista de deseos y de sueños, también es importante crear una lista de cosas que queremos dejar a un lado y cosas que queremos dejar de hacer. Entonces, lo que hice fue crear dos listas en mi blog de notas en el celular. Una de las listas, teniendo en cuenta la referencia del mapa de sueños, es cosas que quiero hacer. Porque a veces me pasa que cuando estamos en un sitio, o por lo menos yo aquí en el Quindío, hay muchas cosas por visitar que desconozco a pesar de vivir acá y cada vez que decimos qué vamos a hacer, se me pasa. Entonces lo que estoy haciendo es añadir a esa lista cosas que pasan por ahí y digo como lo voy a añadir a la lista porque sé que puede perderse y luego ya no voy a saber que quiero hacerlo o me acordaré luego y no voy a poder. Entonces quiero dejarlo ahí plasmado en la lista para que cuando esté buscando cosas para hacer lo tenga. Y la segunda lista es cosas que quiero dejar de hacer, cosas que quiero eliminar de mi vida. Y ahí es donde te invito a que lo hagas en este momento. Es muy curioso porque yo inicialmente los mapas de sueños los hago a principio de año, pero cuando cumplo años también me gusta hacer eso porque es un nuevo año de vida, una nueva aventura, un nuevo ciclo, entonces también es chévere crear esos compromisos, esos objetivos y esas cosas que queremos dejar ir cuando cumplimos años o vamos a iniciar una nueva vuelta al sol. Y aquí es donde quiero contarte el proceso que he tenido y un encuentro muy lindo que he tenido a partir de toda esta nueva energía que tengo y es me he encontrado con personas muy fabulosas dentro de mi mapa de sueños. Tenía la visión de acercarme mucho más a Dios, ser mucho más espiritual y me encontré con una amiga con la que no me veía desde la universidad y me pareció muy interesante la forma en cómo ella maneja un grupo de mujeres en la cual yo ya estoy participando y que me ha encantado. Me ha encantado poder conectar con mi parte espiritual, hablar directamente a Dios cada vez que me siento mal, dejar escuchar y dejar poder tener una conversación sincera con Dios. A veces nosotros somos muy de pedir, 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 o agradecemos, agradezco esto, pero tener la oportunidad de hablar con Dios, que en este caso yo nunca me había cuestionado eso, y en esos grupos y en esas charlas que tenemos que son durante una hora, me he dado cuenta de que soy una persona que habla con Dios y que a veces hay que permitirnos eso, hay que permitirnos charlar. Espiritualmente tú tienes que conectar de alguna forma con lo que eres y con lo grande que es este mundo y lo hermoso que es cada cosa y cada detalle que ves. Entonces también hace parte de ese crecimiento. Y cuando hablo de hablar es cuando tú estás en un momento de meditación o cuando estás arreglando algo y estás completamente aislado y tienes la oportunidad de conectar contigo si tienes un problema y dejar que tu mente empiece a explorar todas las soluciones posibles o que vea cómo se está moviendo el mundo en este momento frente a lo que estás viviendo, te permite que tu mente esté conectándose y también encuentre respuestas que quizás tú no sabías o no te habías cuestionado o busques soluciones mejores. Yo no era muy consciente de que cuando antes de tener a Mateo, cuando yo iba al trabajo y cuando cambié a un trabajo que me generó que era algo nuevo para mí, pero me sentía segura pues de lo que iba a hacer, pero era realmente algo nuevo, entonces lo que yo hacía era antes de ir en el camino a ese trabajo, me imaginaba, tenía una charla con Dios exactamente y yo le pedía que por favor me diera la sabiduría para cualquier situación que se me pudiera presentar y creo que esa conexión hace que refuerces lo que sientes y también te guía a ser una mejor persona en general.
Y esto pues ha sido muy lindo, y cuando tú empiezas a vivir cosas diferentes y empiezas a ver cambios en tu vida, y cuando quieres mejorar, hay personas que se alejan, personas que se quedan, cosas que se van, cosas que se quedan. Todas esas cosas se empiezan como a reorganizar. Entonces estás en un momento en donde se está reconstruyendo, pero luego vas quitando como cargas a eso que tienes. Y aquí es donde también me empecé a cuestionar. Soy muy de agradecer, muy de decir, de pedir cosas, de buscar cómo tener, pero llega el momento de cuestionarme, listo, o sea, si yo estoy creciendo en esta parte espiritual, también tengo que ser mucho más consciente de lo que tengo que dejar ir. Y aquí es donde viene esa pregunta y cuestionarte qué es eso que vas a añadir a esa lista de cosas que vas a dejar ir en este 2025 o en este nuevo año de vida. Y es cuestionarte de verdad qué es eso que tú sientes que eres, porque no es fácil asumir y decir yo soy de esta forma y lo tengo que dejar ir. Pero si tienes la oportunidad de verte desde otro punto de vista y evaluar en algo que quieres cambiar y quieres dejar ir, empieza a notarlo en esa lista. Y dentro de esas cosas a mí me pasa que no me afecta mucho lo que las personas dicen de mí, pero me afecta bastante cuando las personas hieren a personas que yo quiero. Entonces he intentado y estoy en ese proceso de añadirlo a mi lista y de pensar, así como yo manejo los malos comentarios o no sé, las malas acciones que tienen las personas contra mí cuando son negativas, de esa misma manera yo debería manejarlo cuando lastiman a una persona a mi alrededor. Entonces estoy en esa tarea y eso es algo que he añadido a esa lista. Otra de las cosas que he añadido es que yo soy una persona muy de un temperamento muy fuerte, y aunque he ido cambiando, todavía me falta, y soy una persona que normalmente contesta muy rápido, a veces sin pensar, alzo la voz. Entonces esa es una de las cosas que he intentado trabajar durante este tiempo, y es como voy a respirar antes de contestar, y no voy a dejar que eso me altere, porque cuando te das cuenta que tú contestas súper fuerte, pues hay una pelea y hay una discusión, y lo único que haces es agotarte y cansarte. Pero cuando eres consciente, cuando dejas las cosas pasar y pasan, tú dices, uff, fue la mejor decisión que pude haber tenido, manejar las cosas de esta forma. Entonces es como permitirte autoevaluarte, saber qué son esas cosas que quieres cambiar, porque créeme que a veces uno es, yo soy así y yo no voy a cambiar, y yo no necesito cambiar y yo estoy perfecta así, pero tú lo puedes decir hacia afuera como con ganas de decirle a las demás personas que no te interesa, pero créeme que el único daño te lo estás haciendo tú. A las demás personas no les importa si tú quieres o no cambiar. Eso lo único que va a impedirte es crecer, o te va a detener ahí, te va a estancar. Las otras personas pueden decir, ay, sí, Alejandra es una persona toda altanera y grosera, pero a ellos no les interesa ese tipo de cosas. Seguramente se van a alejar de ti y ya está. La única persona que se está haciendo daño sería yo, que no quiero cambiar, que no quiero ser más consciente de mis palabras. Entonces es aquí donde tú tienes que autoevaluarte, o sea, al fin y al cabo la tarea es para ti, la mejora es para ti. Entonces comienza a hacer una lista de esas cosas. Este ejercicio me pareció muy interesante y he venido creando una lista para hacerlo y para ser mucho más consciente de las cosas que quiero dejar ir, y pueden ser también dejar ir cosas o ideas que no van contigo. Hace poco nos cuestionábamos nosotros porque a veces uno tiene intereses, mmm, a ver, uno tiene muchas ganas de crecer y crear grandes cosas, pero también a veces nos dejamos llevar por el ritmo de la vida tan acelerado. ¿A qué me refiero? En algunas ocasiones uno no se da cuenta que llega un momento en donde las aspiraciones y las ganas de crecer te alejan de disfrutar tu presente y tu realidad. Y ahí es donde pienso yo y que está la diferencia. O sea, tú tienes aspiraciones y tienes metas muy grandes, y eso no está mal porque eso te está ayudando a crecer, pero es importante que tu presente
sea muy bien vivido, porque al fin y al cabo lo único que tenemos es el hoy. Entonces disfrutar tu presente, hacer las cosas correctamente, ser consciente de lo que estás haciendo hoy te va a llevar a esas metas hacia un futuro, es muy importante. Entonces ten muy claro las cosas que tienes que dejar ir, no con la intención de limitarte, sino con la intención de expandirte. Entonces hay cosas que dentro de los videos que yo te enseñaba antes es lo que tú estás haciendo hoy es va a ser una consecuencia de tu resultado en un futuro. Entonces, si evalúas desde esa forma y piensas que son esas cosas que estoy haciendo hoy que quizás me van a limitar hacia un futuro, empieza a anotarlas en esa lista para que las detengas, para que las dejes a un lado. Esto no es un proceso y lo veo yo de esa forma porque dentro de mi lista hay cosas que todavía me cuestan, pero que tenerlas allí me recuerda todos los días que tengo que trabajar en eso. Porque muchas veces es como el chisme. El chisme es algo fuerte y que yo siento que desde hace muchos años he intentado trabajar en eso, pero a veces no nos damos cuenta y estamos chismeando. Y entonces digo como, ay, la embarré. O sea, son cosas que es generar conciencia y decir, no me gusta, lo tengo que cambiar. Y a veces el chisme puede ser que tú no estés criticando a una persona horrible, pero en una pareja haces un comentario y ahí estás chismeando o estás diciendo cosas que no deberían ser. Entonces, me recuerda mucho que hablando con mi prima, ella me decía, es que Juli me decía que si tú cuando vas a hablar de una persona, antes de hablar de esa persona, te imaginas como si esa persona estuviese detrás de ti, escuchando, lo dirías, o sea, ¿qué dirías delante de esa persona? Y me pareció súper curioso porque dije, tienes toda la razón, yo debería hacer ese ejercicio. Y desde ahora he comenzado a hacer ese ejercicio. Y es muy interesante porque cuando haces ese ejercicio, a veces cuando las personas están viviendo un problema y a veces cuando es familia, uno se mete mucho en los temas, pero cuando tú lo visualizas desde otra perspectiva y dices, si esa persona estuviera ahí, ¿yo qué diría? Cambia mucho como la forma de expresarte, porque ya no lo haces porque ya no lo haces desde una crítica, sino que ya estás como intentando dar una posición que ayude a ese problema que están viviendo esas personas, porque seguramente se va a presentar la oportunidad de hablarlo y lo que tú dijiste va a ser un aporte positivo hacia esa persona o al problema que estén pasando. Ahora, algo que me parece interesante y que acaba de llegar a mi mente en este momento es que cuando estés realizando esa lista y cuando ya termines y finalices, yo te invito a que tú te des la oportunidad de confiar y en ese ser espiritual, si tú crees en, no sé, en la naturaleza, en un Dios, en el universo, en el Espíritu Santo, en lo que sea esa energía positiva para ti, en esa espiritualidad, ese ente que tú sientes superior, visualiza en cada cosa que tú hagas diariamente que Él está junto a ti. Eso fue algo que nos hicieron entender hace poco en una de las reuniones que tuvimos con las mujeres en ese grupo discipulado y yo pensé como, uy, es súper cierto, o sea, cuando tú visualizas a alguien ahí, tú piensas mucho qué hacer, porque ya tienes a alguien ahí observándote, algo te está observando y ya empiezas a ser mucho más consciente de cómo quieres hacer las cosas. Y cuando tienes a alguien ahí que te está vigilando, es como quiero hacer las cosas bien porque es que tengo ahí a una persona que me está viendo. Es como cuando tienes tu hijo. A mí me pasa que ahora que tenemos a Mateo, uno quiere ser un muy buen ejemplo para él. Entonces lo que estamos buscando hacer es tener muy buen ejemplo. ¿Y esto a qué se refiere? Si yo tengo mi celular todo el tiempo y no le estoy prestando atención, Mateo va a ver que yo me estoy entreteniendo con el celular y el ejemplo de él va a ser hacer lo mismo. Pero si él me ve con todos los sentidos dedicados a él, con toda la atención dedicada a él eso lo va a ver como una parte del ejemplo y lo va a hacer así. Entonces, si tú tienes una persona a toda hora observándote, seguramente vas a hacer lo correcto y vas a ser más consciente de eso. Eso es algo que tú puedes realizar como ejercicio cuando finalices esa tarea. Y creo que esto es todo por este video. Espero que sea
muy interesante, un ejercicio muy práctico, muy fácil de hacer, algo que nos puede ayudar a crecer personalmente, a mejorar nuestra actitud, mejorar nuestra mentalidad, abrirnos la mente a nuevas oportunidades. Confío plenamente que cuando tú empiezas a crear cambios, tanto físicos como mentales, cuando empiezas a tener nuevos hábitos, nuevas rutinas que te hacen crecer, todo cambia y seguramente te vas a dar cuenta porque cuando la actitud cambia muchas personas se acercan. A mí me pasa que desde que he empezado a trabajar en esto, porque yo por lo general soy una persona que si yo estoy relajada soy seria, pero cuando ya me conocen pues no soy así, pero intento todos los días decir, bueno, estoy seria. Entonces a mi pareja le digo como, recuérdame que estoy seria. A mi familia le digo, recuérdame que estoy seria, porque la mayoría son como, uy, esa mala cara, y resulta que yo estoy, no sé, relajada por allá mirando el panorama, pero estoy seria y no me doy cuenta. Entonces son cosas no, que está trabajando diariamente. Y aquí es donde voy a traer a colación un libro que comencé a leer, que es eh, Un líder sin cargo. Y este libro lo voy a traer. Es este libro que es El líder que no tenía cargo, una fábula moderna sobre el liderazgo en la empresa y en la vida, de Robin Sharma. Este libro me parece súper bacano, ya voy por más de la mitad. Es muy fácil de leer y tiene información que me ha enseñado muchas cosas y que también me ha reafirmado que cuando haces cambios por ti te das cuenta la forma en que trabajas o en tu parte familiar, en tu parte personal, vale la pena crear cambios. Y lo digo porque yo he sido una persona, como te lo contaba, como muy fuerte, de un carácter muy fuerte. Y a veces cuando eres una persona de un carácter muy fuerte, cuando quieres decir algo, normalmente, o en mi caso, a mí me pasa que lo toman como si yo estuviera enojada, me pasaba mucho eso y seguramente todavía me pasa en algunas ocasiones, que tenía como la percepción de que estaba muy brava o algo así. Pero desde que yo empezaba a leer y a trabajar como en esto, me he dado cuenta que me he vuelto mucho más asertiva. Y dentro de lo que me leí hoy en esas páginas, hablaba de eso. O sea, tú puedes ser muy sincero, pero ojo con tu sinceridad cuando estás haciendo el mal a otra persona, porque las palabras tienen mucho poder. Y ahí es donde tú tienes que evaluarte siempre y todos los días de que estás haciendo bien y que no estás haciendo bien para mejorarlo. Y justo hoy una amiga me dijo como, si no hubieses intervenido en esa reunión, las cosas hubieran sido igual, pero tú no tienes pelos en la lengua para decirlo. Y yo dije como, ¿pero qué dije? O sea, lo dije mal, se escuchó feo y me dijo, no, lo dijiste bien, lo que pasa es que yo no soy capaz de decirlo de esa forma. Y yo simplemente lo que dije en la reunión fue, no me parece, deberíamos reunirnos, deberíamos dejar todo por escrito, hay que hacer las cosas bien porque si no vamos a seguir en lo mismo, pero di mis puntos muy claros sobre lo que estaba sucediendo y lo dije de una forma tranquila, pero con mucha seguridad, porque ahí es donde está la diferencia. O sea, tienes que estar muy seguro de lo que dices, debes ser sincero, pero tienes que saber ser muy amable al decirlo sin ser grosero. Entonces, todo esto y todo lo que les comentaba, yo sé que les va a ayudar un montón. Y siempre voy a seguir recomendando libros porque saben que amo leer libros y compartir todas las enseñanzas que me dan y que sigo aprendiendo. Entonces, espero que este video sea muy bueno para ustedes y nos vemos en un próximo video.